Hola, yo soy Nacho y estas son las pastillas de Nacho. Estoy seguro que más de una vez has escuchado decir que los peruanos no sabemos elegir, no sabemos votar, pero ¿esto es así? O en realidad no tenemos por quién votar. ¿Cuáles son las ofertas electorales que tenemos, por ejemplo, en estas elecciones? Lo vamos a ir conversando aquí en este programa, vamos a ir compartiendo juntos algunas pastillas sobre el proceso electoral. ¿Y qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos un exalcalde que habla sobre la reforma del Estado, pero que da la impresión de que no tiene la menor idea de lo que eso significa. Tenemos una candidata que quiere aplicar fórmulas que han arruinado a otros países, pero que de alguna forma van a funcionar acá. ¿Cómo? Nadie sabe cómo, y ella tampoco lo sabe explicar bien. Tenemos una candidata que tiene una trayectoria laboral de años, que es un misterio sin resolver. Un empresario de la educación que vota por el plagio, otro que sale corriendo cuando las papas, o más bien las velas, queman, en fin. Esto es un poco, estos candidatos o estos personajes un poco estrafalarios son algunos simplemente, ni siquiera son todos, que son no personajes de una serie cómica, sino nada menos que candidatos a la presidencia de la República del Perú en el Bicentenario. Entonces, ¿qué nos queda? ¿De nuevo el mal menor? Votar por el menos malo, tenemos que desterrar el bendito mal menor. Entonces, para poder elegir de alguna manera lo mejor para el país, tenemos que conocerlo. Y aquí lo vamos a ir conociendo poco a poco, compartiendo estas pastillas. Vamos a hablar de temas de política, de muchos otros, más de importancia para el país, pero en este momento en especial nos vamos a abocar al proceso electoral. Lezcano. Johnny Lezcano. Yo sí creo que para ejercer el cargo de la presidencia se requiere tener un conocimiento importante de la cosa pública, pero también se necesita capacidad política para poder tomar decisiones en última instancia y poder resolver problemas de carácter político que siempre se dan en todo gobierno. Y dentro de todos los candidatos que hay, yo creo que Lezcano es quizá el que tiene mayor experiencia política. Es una ventaja que él tiene. Y bueno, esa experiencia política ha hecho que se deslinde, que se distancie de su bancada. Y esto le ha dado réditos políticos y es la razón por la cual va primero en las encuestas. Una de las razones por las cuales va primero en las encuestas. Y quizá la más importante, ¿no? Se ha deslindado de su bancada, primero por el desprestigio enorme que tiene el Parlamento de hace varios años, ¿no? Y con índices de aprobación bajísimos. Y segundo, porque la última crisis política que hemos vivido en el Perú, que causó el repudio total de toda la población, la generó nada menos que el señor Merino. Esa crisis tuvo nombre, Merino. El señor Merino, y le guste o no al señor Lezcano, el señor Merino es miembro del Partido de Acción Popular. Y por eso, el haberse distanciado del señor Merino y de la bancada de la Acción Popular, le está dando buenos resultados. Pero esa experiencia política, ya en el plano electoral, hace que Lezcano diga lo que a la gente le gusta oír, sea sensato o no. Y eso en la política tiene un nombre, se llama populismo. Por ejemplo, tenemos a los maestros que son contratados. En mi gobierno vamos a nombrarlos a todos. No solamente los vamos a nombrar a todos, les vamos a aumentar el sueldo. Y habla pues de los primeros días de su gobierno, etc. A ver, no es que yo no quiera que le aumenten el sueldo a los profesores. Por supuesto que sí, no solamente a los profesores, que le aumenten el sueldo a los policías, a las enfermeras, a los médicos que están en primera línea contra la pandemia, que les aumenten el sueldo. Pero sabemos que esto es algo gradual. El señor Lezcano sabe perfectamente lo que significa sostenibilidad fiscal. Tú no puedes gastar más de lo que tienes, de lo que ingresa. Y son procesos que exigen tiempo, que son muy complejos. No se pueden hacer milagros en la economía. Querer inventarlos se llama populismo. Como por ejemplo renegociar los contratos con la minería. Ahora, pero hay algo que yo estoy de acuerdo con el señor Lezcano, ¿no? Como por ejemplo las tasas de interés usureras de los bancos. Ahí creo que no solo yo, sino todos los peruanos estamos de acuerdo con él. O sea, no puede ser posible que las tasas de interés de los bancos sean altísimas, sean niveles usureros. Cuando uno paga, ¿a cuántas personas les ha arruinado la vida una tarjeta de crédito? Pagar una tarjeta de crédito es pagar el 40, el 50%, el 40%, 30, 40% del capital y el resto de intereses. Algo que deberías pagar un año lo terminas pagando en 5 y terminas pagando 3, 5 veces más lo que gastaste, efectivamente. Pero de ahí a que el Banco de la Nación
compita contra las entidades financieras, contra la banca comercial, pues, es un techo grande, ¿no? Y entonces, para empezar, habría que decirle que ni siquiera es una idea original. O sea, a ver, el Banco de la Nación ya tiene actividad comercial, otorga créditos, los sueldos de los trabajadores del sector público se depositan en el Banco de la Nación, de los pensionistas, o sea, ya tiene actividad comercial. Pero querer competir con la banca privada, a ver, primero habría que ver que no se esté vulnerando el rol subsidiario del Estado, porque si fuera así, estaría vulnerando el decreto legislativo 1044 y se le podría denunciar por competencia desleal. Pero más allá de la realidad económica, de la realidad jurídica, vamos al aspecto económico. A ver, el Banco de la Nación, el Estado, puede competir contra la cartera pesada, contra el know-how de las entidades financieras. Seamos realistas, pues a ver, el Estado ni siquiera puede con el bono. O sea, hay países que tienen 4, 5 bonos, 6 bonos. En este país hay uno y hay gente que ni siquiera lo recibe. Entonces ni siquiera puedes con el bono y vas a ponerte a competir con los bancos. Eso se llama populismo. No tiene otro nombre. ¿Ya? Y hay un apotegma político que hemos escuchado, un refrán, ¿no? Que está en el imaginario colectivo, y es que las elecciones se ganan por el centro, ¿no? Sin embargo, en estas elecciones la intención de voto se ha polarizado hacia la izquierda y la derecha. El centro se ha ido un poco estancado, o mejor dicho, se está yendo a la baja. Y ahí tenemos el caso del señor Forsyth. Forsyth. A mí me cae bien Joe Forsyth. Me cae bien. Me parece un tipo honesto. Y por honesto me refiero a una persona que sinceramente quiere hacer cosas por el país. Me parece que no forma parte de esa calaña de políticos mediocres que nunca en su vida han tenido reconocimiento en su vida laboral y encima misios. ¿Ya? Y ven la política, la catapulta para ser reconocidos, lo que nunca fueron en su vida profesional porque son gente mediocre, sin talento, ¿ya? Y encima a ver si roba un poquito, ¿no? O sea, ganan algo, salen de misios. Y por eso vemos muchos alcaldes o congresistas de esa calaña, ¿no? Yo creo que él es sincero. El problema con Joe Forsyth es que no está mínimamente preparado para gobernar un país. Para gobernar un país. ¿Cuál ha sido la carrera del señor? Ha pasado de ser exfutbolista, alcalde de La Victoria, no terminó su mandato, y allá presidente de la República. O sea, ¿qué pasó? Hay un trecho enorme que tendría que haber recorrido para poder siquiera pensar en dirigir los destinos de un país. Y eso se ve claramente en las entrevistas que da el señor Forsyth. Cuando, por ejemplo, le han preguntado, y todos hemos visto las entrevistas, no solamente por los memes, sino porque se han vuelto virales, le preguntan, señor, ¿y usted cómo piensa reformar el Estado? 3, 4 minutos sin saber qué decir. Claro, ahora ya no es que se queda callado, ahora responde, pero responde de lugares comunes, pues, o sea, crecimiento económico, lucha contra la corrupción, infraestructura. ¿Ya? Y claro, no explica cómo va a llevar a cabo su plan de gobierno, porque no sabe cómo. ¿Ya? Y eso queda evidenciado, ¿no? ¿Por qué? Porque el Estado, el aparato estatal, está lleno de sectores con sectores enormemente complejos, con una dinámica propia, con pliegos presupuestales, con una normatividad frondosa que requiere de años en la gestión pública para poder conocer. ¿Ya? Entonces, cuando uno lo escucha hablar al señor Forsyth, a mí me da la impresión de que va a un medio, se aprende de paporreta los tips que le dan en su media training y con eso va y habla, pero sin mayor contenido, sin mayor fondo, porque claro, eso tienes que internalizarlo con la experiencia. No porque tú vas y cierras 3 kioscos en Gamarra, estás preparado para gobernar un país. O sea, hay mucha diferencia, ¿no? Y yo sí creo que el señor Forsyth tiene, seguramente, asesores de lujo, técnicos reconocidos. Los tiene, seguramente, pero lo que sí estoy convencido que tiene, porque los hay en todos los partidos y sobre todo en las campañas electorales, gente de hambres atrasada, ¿ya? Esos ganapanes que te calientan el oído al candidato y le dicen, oye, no importa que no estés preparado. ¿A quién le interesa? Fíjate en Humala. Mira, Humala, ¿acaso Humala estaba preparado? Fue presidente. ¿Ya ves? Lo que importa es la oportunidad, el tiempo político. Ahorita eres famoso, eres conocido. De repente acá 10 años estás preparado, pero ya no, pues ya perdiste la oportunidad. Estoy seguro que él en su círculo más cercano sabe perfectamente que le falta
para pretender asumir la primera magistratura del país. Yo creo que tiene un buen futuro Joe Forsyth, pero definitivamente no es ese futuro. Yo creo que acá unos años podríamos estar viendo a un buen político, lamentablemente creo que aún no. Y por eso creo que va a terminar en un 2 o 3%, que es su estado natural. Amigos, lamentablemente ya se nos acabó el tiempo de esta primera pastilla, pero faltan muchos más candidatos, mucho tramo por recorrer. Y esta campaña y este programa recién empieza. Los espero en una próxima emisión de Las Pastillas de Nacho. Buenas noches.